Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estarnos acompañando en esta hermosa mañana. Saludamos también a aquellos que nos estén siguiendo por las redes sociales. También muchas gracias por tomarnos en cuenta, por estarnos acompañando en este día del Señor, en el cual pues nos hemos propuesto venir aquí para principalmente darle la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos, adorándole como Él lo desea, sirviéndole como Él lo desea, ¿no? Y resaltando en sí su gloria, hermanos. Así que estamos aquí para adorar a nuestro Dios, también para tener comunión los unos con los otros, tener coinonía, el compañerismo, porque todas las cosas que Dios nos provee, hermanos, nos da, son cosas que tenemos en común, y mediante las cuales disfrutamos, nos gozamos en ellas, ¿no? Y también, hermanos, para ser exhortados mediante la palabra de nuestro Dios, para crecer en el conocimiento de nuestro Dios, como domingos atrás lo decíamos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decía: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra aprended, mataneo, les decía, es crecer en conocimiento. Crecer en conocimiento, aumentar en conocimiento, y en relación a Él, aprended de mí. Aprendan de mí, porque Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Amén. Bien, hoy vamos a entrar, vamos a dejar lo que es en respecto a las bienaventuranzas, en relación a que es el espíritu humilde, los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya decíamos qué significaba eso, con respecto a la humildad. Y ahora vamos a entrar a lo que es, ahí mismo en Mateo capítulo 5, los que lloran. Así que si usted quiere ser doblemente feliz, pues póngase a llorar. Llore mucho, ¿verdad? Porque el Señor dice, precisamente en Mateo capítulo 5, y en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Si usted llora por cualquier cosa, no se preocupe, va a ser consolado por Dios. ¿Será así? Si te tocó un hombre mujeriego y borracho y parrandero, no te preocupes, déjalo que sea así. Dios al final te va a dar consolación. ¿Cómo es que a veces nuestros ancestros pensaban así, verdad? Es difícil, hermanos, es difícil, ¿no? Pero en fin, la idea aquí, hermanos, precisamente, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los que lloran, en el texto original, acuérdese de ese libro está escrito en griego, porque se tradujo del hebreo al griego, ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo, hermanos, 70 judíos, por eso la primera traducción que se hizo del hebreo al griego se llama la Septuaginta, por el hecho de que se tradujo por 70 judíos, se tradujo las escrituras del hebreo al griego. ¿Por qué en griego? En aquel tiempo, porque el griego era como hoy en día el inglés, en donde casi el inglés se habla en la mayoría de los países, Y la idea principal, hermanos, era propagar la palabra de nuestro Dios, que fuese anunciada, por todo el mundo, Y es por eso que cuando nosotros queremos averiguar una palabra,
sobre todo los que nos dedicamos a enseñar la palabra, a ser de alguna manera maestros de la palabra, nuestro Dios, tenemos que recurrir a estos tipos de material que tenemos. No vaya al diccionario Larousse, no vaya al diccionario Real Academia Española, no vaya a ningún otro diccionario secular. Hay que ir al diccionario bíblico. ¿Okay? Hay un libro que se llama La Concordancia Strong, le llaman así. ¿Qué significa strong? ¿Fuerte? Strong, ¿verdad? Ok, bueno, eso viene en todas las palabras, tanto en hebreo, en arameo y en griego. Y usted va ahí, encuentra la palabra y le va a dar la definición correcta. Y precisamente en el texto original dice: bienaventurados los afligidos. Los afligidos. No se está refiriéndose simplemente al hecho de llorar, ¿okay? Porque el llorar, hermanos, en ello no hay ninguna virtud, en ello no hay ninguna pues alegría, ningún gozo. ¿Okay? Aún todo lo contrario, que es lo que dice Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 3: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su completa, para que seas perfectos y cabales. Y luego nos explica qué significa eso: cabales, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Si a ti no te falta nada, ¿qué significa eso? ¿Estoy qué? Completo. Estoy bien. ¿Ok? Por eso tened por sumo gozo. El sumo es lo más alto, cuando te hallas en diversas pruebas. ¿Cómo es posible esto? ¿Okay? ¿Cómo es posible esto? Entonces, por eso le decía, no hay ninguna virtud especial en el acto mismo de llorar. Nuestro Dios siempre ha deseado que sus siervos sean felices. Sean felices, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, ¿no? Vamos a leerlo, a ver, por cierto, cuando dice: regocijaos en el Señor. ¿Y cuándo? Ok, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y mire cómo es que el apóstol Pablo todavía, por si no nos quedó claro, ¿okay? Por si no nos convence la idea, lo repite, o sea, lo enfatiza más fuertemente. Dice Filipenses 4, versículo 4: regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y otra vez digo, ¿qué dice? Regocíjense. ¿Okay? Regocíjense. Pero la palabra regocijarse, hermanos, es precisamente el ser dichosos, el ser alegres, el tener una actitud de alegría constante. Y es que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos mucho más razones, tenemos mucho más motivos para estar contentos que razones para estar tristes. Es cierto que en la vida pasamos por tribulaciones, por problemas de toda índole, de todo tipo, a eso me refiero. Okay. Problemas con la salud, problemas con el trabajo, problemas con los hijos, problemas con el viejón. Nosotros ni la damos, ¿verdad, mi hermano? Portamos muy bien. Problemas con la wife, como dicen por acá. O sea, no, y en sí, hermanos, en todos los matrimonios hay problemas. En todas las familias hay problemas. La diferencia aquí, hermanos, es de que no en todos los hogares hay sabiduría de Dios. En nuestra familia está la sabiduría de Dios y nos dejamos guiar por ello. Por eso es de que los problemas no nos afectan tanto. Al contrario, le damos solución, porque Dios nos ayuda
a solucionar los problemas. Pero cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios, ¿qué va a pasar con esos problemas? Se van a ir, ¿qué? Agrandando. Y va a llegar un momento en que la situación va a ser insoportable, porque es como estirarle a la cuerda. La situación se va a ir poniendo más tensa, 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 hasta que llega a un límite en donde ¡pum!, truena. ¿Ok? Por eso, qué importante es tomar en cuenta el consejo de nuestro Dios, precisamente. ¿Ok? El hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso, de hecho, hay un proverbio 17, versículo 22. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye el buen remedio. ¿Ok? El corazón alegre constituye el buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué es lo que dice, hermanos? Lo seca. ¿Okay? En la versión de las Américas dice lo seca. Como dicen en la versión esa de la Reina Valera, dice los seca los huesos. ¿Qué significa eso de los huesos? Es decir, ¿dónde están los huesos? ¿Exteriormente o interiormente? Interior. ¿Okay? Es decir, que la aflicción nos va causando sufrimiento internamente. ¿Okay? Internamente. No es una cuestión literal, sino es una cuestión figurada, de que precisamente el dolor es interior. Pero dice, el corazón alegre constituye el buen remedio. ¿Ha escuchado usted ese refrán, lo que dice que las penas con pan son buenas? Decía, ¿son menos? Las penas con pan son menos. ¿Cómo decía yo? Pues ahora son menos, ¿verdad? Y con mantequilla que son menos, algo así, ¿verdad? ¿Cómo es que muchos de los refranes, hermanos, vienen de la palabra de nuestro Dios, precisamente? Que no todos, pero la mayoría, ¿no? Entonces, pero ciertamente para que el corazón esté alegre, ¿qué tenemos que darle al corazón? Para que cuando la Escritura nos habla del corazón, hermanos, no nos habla de este cardio, ¿okay? De este, ¿cómo se le dice? Instrumento, órgano, ¿ok? Sino nos habla de la mente, nos habla de la mente, ¿ok? La mente está alegre, ¿ok? Entonces, para que nuestro corazón, para que nuestra mente, para que siempre tengamos una actitud positiva y alegre por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier tribulación, por encima de cualquier aflicción, hermanos. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Acuérdense que cuando estamos hablando, bienaventurados, la dicha, la alegría, bienaventurados los que lloran, es decir, bienaventurados los que están afligidos, ¿ok? Porque ellos recibirán ¿qué? Consolación, ¿ok? Consolación. Y acuérdense que esa misma palabra, consolación, hermanos, hace referencia a el ánimo. Van a recibir ánimo, ¿ok? ¿Se acuerdan la palabra que le decía acerca de la historia que nos narra nuestro Señor Jesucristo en la historia del rico y Lázaro? Que cuando Lázaro murió fue al seno de Abraham para ser ¿qué? Consolado. Déjeme ver rápidamente, es en Lucas capítulo 16, versículo 19. Deja ver si lo tengo. La palabra, cuando dice ahí en el 25, pero ahora es consolado, ¿ok? En el versículo 25, la palabra que se usó ahí es la palabra parakaleo.
paracaleo, como, bueno, paracaleo, ¿okay? Que significa alentado. ¿Se da cuenta? ¿Qué es alentar, mi hermana? ¿Qué es alentar, mi hermano? Animar. ¿Qué? Animar. Es como cuando en un estadio, como en los estadios olímpicos, donde se daban las competencias romanas, precisamente, ¿okay? Cada nacionalidad o cada competidor llevaba su porra, como quien dice, ¿verdad? Es como los estadios deportivos aquí de los Dallas Cowboys, de los Rangers, ¿verdad? Ahí está el estadio y van todos los aficionados que le van obviamente al equipo local y están ahí echándole porras y toda la cosa, ¿no? Están animándolos, ¿okay? Están animándolos. Nosotros no tenemos quien nos anime, hermanos. ¿Qué es lo que nos puede animar? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nada más para darle una pequeña probadita de lo que vamos a hablar más adelante. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Okay? Esa palabra, la carrera, agón, ¿okay?, implica una carrera atlética, como precisamente las carreras de las Olimpiadas, hermanos, para que un competidor pudiera no solamente competir para llegar en primer lugar, ese es el propósito principal, ganar. Pero aún, por ejemplo, el último de la fila que va, ¿cuándo usted ha visto que el último de la fila se salga de la fila, se salga de la competencia? Nunca un competidor va a renunciar a la competencia, nunca va a dejar correr. Para él, hermanos, lo importante es llegar, ¿okay?, sin importar que fuera el último, competir dignamente. ¿Me explico? No, nosotros tenemos una carrera que tenemos por delante, pero si corramos con paciencia, es decir, soportando, aguantando la carrera que tenemos por delante. Pero mire se me fue la palabra, el panorama que tenemos, ¿ok? El panorama que tenemos. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tan grande nube de testigos. ¿De qué testigos está hablando? El Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra testigo es marturián, ¿ok? Marturián. De esta palabra se deriva lo que es la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? ¿Quién es un mártir? Exactamente, hermanos. Pero murió ¿cómo? Dando testimonio de su fe. ¿Okay? Cuando hablamos específicamente de aquellos siervos del Señor, de los apóstoles, y no solamente los apóstoles fueron los mártires, fueron los primeros. Fueron los primeros. Después de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Ok? Esteban. Si usted lee en Hechos capítulo, ¿qué es? Parece que es capítulo 7 o 8, no me equivoco. 7, ¿verdad?
tremendo, hermano. Hay un video en YouTube, y póngalo. La misma escritura nos dice que cuando lo vieron como si fuera un ángel, como si fuera un ángel. Y lo pusieron ahí en medio, y queremos saber qué es lo que enseñan, ¿no? Y les empezó a hablar. Les dio una tremenda predicación, hermanos, basada en el plan redentivo de nuestro Dios. Les habló desde Abraham, Moisés, etcétera, 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 etcétera. Y termina diciéndoles: hoy circuncisos, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu de gracias? Y les hizo crujir los dientes. Les hizo crujir los dientes, y agarraron piedras y empezaron a lapidarlo. Yo por eso siempre que llego aquí me fijo primero que no haya piedras en la puerta, ¿no? Digo uno. Okay. Él fue mi primer mártir. Después, y luego ¿quién siguió? ¿Quién siguió? Jacobo. Okay. Uno de los apóstoles. Pedro se salvó. ¿Y eso porque lo salvó quién? El Espíritu del Señor, cuando abrió las puertas de la cárcel, mientras que la iglesia estaba orando por él. Después, cuando Pedro llegó y tocó y le vieron, es un fantasma. Creían que era el fantasma de Pedro, ¿no? ¿Verdad? Y así sucesivamente, hermanos, sucesivamente. Por eso precisamente, como dice nuestro hermano Jorge, es uno que muere, pero dando testimonio de nuestra fe. Okay. Aquí el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 12 dice: teniendo tan grande alrededor nuestro, teniendo tan grande nube de testigos. ¿De qué testigos está hablando? Dice: por lo tanto, ese capítulo, hermanos, capítulo 12, se conecta al capítulo 11, en donde nos habla de todos los héroes de la fe que murieron sirviendo a nuestro Dios. Por eso esto nos enseña precisamente que el aliento, hermanos, el alentarse, poner la palabra aliento, el aliento, ¿no? Cuando uno pierde el ánimo, se desanima, es desalentarse. Es como cuando usted infla un globo, se hace grandote, ¿verdad? Inflar, alentar, dar aliento, pero lo suelta, ¿verdad? Se desinfla. Eso es desalentarse, que figurativamente hace referencia a sentirse derrotado. Sentirse derrotado, como se dice en lenguaje boxístico, ¿se tira qué? Se tira la toalla, renuncia. Por eso, dentro de este contexto que está hablando el Señor, hermano, no es nada fácil. No es llorar por llorar, ni tampoco no se refiere al sentido de llorar por cualquier causa. Tampoco. Es que me defraudaron porque me vendieron un carro que no servía, que que el otro. No te preocupes. No, Dios te va a compensar. No se refiere a eso, hermanos. Es como cuando a veces usamos ese texto que dice que a ver, déjeme, ya se me fue de la mente. Y no es Alzheimer, dijo uno. En Romanos capítulo 8, versículo 28, a veces este texto lo empleamos así. En Romanos 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos usado ese texto de Romanos 8, versículo 28? Si se te poncha la llanta del carro, okay, en ello vas a incrementar tu paciencia, vas a incrementar tu dominio, okay, es decir, tu
¿cómo se le dice? Tu temple o tu dominio propio, no te vas a enojar, porque todas las cosas que nos suceden en nuestro alrededor, en nuestro contorno, en nuestra vida, nos ayudan a bien. No se está refiriendo hacia eso. No se está refiriendo hacia las cosas cotidianas de la vida. Entonces, ¿a qué cosas? A las cosas que se están mencionando conforme al trasfondo de la carta, de la aflicción de la iglesia misma, pero también de todos los que han sufrido por causa del Señor. Dígame una cosa: lo que pasó con Abraham, ¿eso a nosotros nos perjudicó o nos bendijo? Nos bendice. Okay. Las obras que hizo Abraham nos ayudan a bien a nosotros. ¿Por qué? Porque aprendemos de su paciencia, aprendemos de su amor hacia Dios, aprendemos de su temor hacia Dios, aprendemos de su consagración. Todo eso a nosotros nos ayuda a bien. Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No se está refiriendo entonces a las cosas comunes de la vida, sino a las cosas que están relacionadas a la voluntad de Dios. ¿Me expliqué bien, hermanos? Okay. Por eso entonces los sufrimientos, hermanos, que por la enfermedad, por la falta de trabajo, por esto, por aquello, que por los problemas con los hijos, que por los problemas con esto, no se está refiriéndose a eso. Entonces, en tal caso, hermanos, pues todos serían dichosos. ¿Cuál sería entonces la diferencia? De hecho, mire, la misma palabra que empleó el Señor para referirse a aflicciones, hermanos, es la palabra muy parecida a la que Él empleó, a la que Él, o a lo que Él pasó cuando dice que Jesús lloró. ¿Usted sabe cuál es el texto más corto de la Biblia? No es ese. Yo pensaba que era ese. ¿Y sabe quién me corrigió? Un niño de la Iglesia de Cristo allá en Monterrey, hermanos. Yo, por andar de presumido, le pregunté, y ¿cuál es, hermano? Le dije, pues Juan 11 versículo 35. Jesús lloró. No, hermano, no es ese. ¿Cómo que no va a ser? No, es no matarás. Cuéntele. Oh, chicheto. Y si es cierto, hermanos, el versículo más pequeño es ese, no matarás. Porque dije en toda la Biblia. No lo dije en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Okay. Bueno, el punto es que la palabra ahí es dacruo. Dacruo. ¿Ok? Y la palabra que se está empleando acá en Mateo capítulo 5 también es pentos, ¿ok? Es pentos, que significa prácticamente afligir, aflicción. Básicamente se refiere, hermanos, no es en sí a un dolor, no se refiere en sí a un dolor externo, no es un dolor físico, sino más que todo, hermanos, es un dolor interno, es un dolor del alma. ¿Ha escuchado usted decir que duele más una palabra dura que una cachetada? Duele más una ofensa, ¿verdad?, que un golpe. Porque las heridas del alma, hermanos, se duele más. ¿Ok? Y son mucho más difíciles, sobre todo, de sanar. ¿Ok? De sanar y de perdonar. ¿Ok? Pero todo conlleva un proceso, precisamente. ¿Ok? El simple hecho de que una persona sufre o llora por cualquier causa o por cualquier motivo, ya sea religioso o de otro, hermanos, esto no garantiza la dicha. Esto no garantiza, hermanos, la recompensa, la consolación. ¿Okay? De hecho, acordémonos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7,
versículo 21 al 23, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profeticé en tu nombre? ¿Acaso no hice muchos milagros? ¿Acaso no expulsé demonios? Nunca, dice el Señor, pero os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Qué? Hacedores de maldad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que para alcanzar la dicha eterna y gloriosa, hermanos, aún el Señor, Él tuvo que ser también precisamente alentado. Por ejemplo, en Lucas, ¿dónde dice? ¿Es en Lucas o es en Mateo? A ver, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní orando, hermanos, ok. En Lucas capítulo 22, cuando Él fue al huerto del Getsemaní a orar, ok, dice en el versículo 41 de Lucas 22, versículo 41, y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué respuesta le dio nuestro Dios a su Hijo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la petición de su Hijo? Exactamente, hermanos. ¿Y por qué crees? ¿Cómo fue que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, se oyó la voz desde una nube? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aún cuando el Señor en Mateo capítulo 17, cuando fue a aquel monte y su cuerpo se transfiguró, desciendo Moisés y Elías, y cuando Pedro dijo, Señor, si hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Si nuestro Dios hablaba, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo hacía algo, estaba implicado en algo, ¿por qué no le habló en ese momento tan crucial, tan complicado, tan difícil para él? ¿Por qué no le habló el Padre y le dijo, Hijo, tú sabes que yo estoy contigo? Aún cuando el Señor estaba en la crucifixión, hermanos, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo en esta desdicha? Y no le habló el Padre. Aquí en este momento el Padre no le habló, pero tuvo una respuesta. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Ciertamente, mi hermano, le mandó un ángel. Hay un tema que muchos lo pasamos por alto. Sabemos que realmente el Señor Jesucristo tenía que cumplir el trabajo de nuestro Dios. Y muy claramente el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, esperó y dijo, consumado es. Antes de morir, Pero hay algo importante. Dios no podía ayudarle, no podía hacer nada. No podía intervenir. Pero Dios siempre estuvo con él, como estuvo con Job en todo el camino. Sí. Fíjate lo que pasa. Esta persona que estaba ayudando al Señor Jesucristo cuando venía del campo, Simón, le ayudó con la cruz. Físicamente tuvo consolación y ayuda para poderle ayudar físicamente un poco con el Señor en la cruz. Pero de hecho
Eso es, digamos, físicamente, pero lo que era espiritualmente, lo que era el trabajo de él, no había nadie ni Dios que le pudiera ayudar. Es muy cierto, él tenía que hacerlo solo, ¿ok? Muy ciertamente. ¿Por qué? Porque él tenía que demostrar, él tenía que pasar por todo eso, aún en nuestra humanidad. De hecho, y hoy en la tarde lo tenemos, pero incrementé un poquito más el punto en la cuestión de que Dios se manifestó en carne. Encontré un punto más, híjole, maravilloso. Pero de aquí hasta el próximo domingo. ¿Okay? No se lo digo porque no tendría chiste. ¿Okay? Pero ciertamente aquí, hermanos, la respuesta de nuestro Dios fue: y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. ¿Okay? Para fortalecerle. Y esa palabra fortalecerse, hermanos, es la palabra robusteceos. ¿Okay? Es esa la palabra robusteceos, robusto. Como antes, hermanos, se suponía, se creía que estar gordito era estar sano. Mira qué robusto está el niño, se ve bien sanote, ¿verdad? ¿No decíamos eso? ¿Ok? Cuando no ve que es sano. Si nos aventábamos unas donas con chocolate y azúcar y ahorita estamos todos diabéticos. ¿Verdad? Que comida sana. No era comida sana, ¿no? Pero bueno, lo que era antes, ¿no? El pensamiento, la idea era esa. El estar gordito era robusto, estar sano en aquel tiempo. Pero lo que es la palabra robusteceo, de robusto, es, figurativamente se refiere a una persona sana y a la vez fuerte. ¿Okay? Fuerte. Una buena salud es fortaleza. ¿Okay? Ahora, por cierto, que anduvimos ayudando a cambiarse a la hija de mi esposa a un departamento a 3 pisos. Dije, no, hombre. No, yo para la tercera subida ya no di más. Hermano. Dije, no, a ver quién le ayuda. ¿Verdad? Pero uno que está joven, no, pues sí, ¿verdad? Estando joven estás fuerte. Okay. Pero aquí precisamente la palabra, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esfuérzate, hazte fuerte. Okay. Hazte fuerte, hazte poderoso. El Señor mismo, aún nuestro Señor Jesucristo, para poder cumplir con la voluntad de su Padre, hermanos, Él necesitó ciertamente, internamente, que su Padre le animara. Y Dios, hermanos, déjenme adelanto aquí un poquito. El Señor, Dios le mandó un ángel. Ahora, cuando nosotros, hermanos, entramos en ese proceso de sufrimiento, no me voy a adelantar, mejor déjeme seguir al acorde al estudio. Okay. Después de que el Señor se sintió fortalecido, okay, ¿cómo le podría decir? Se confirmó la voluntad de su Padre. Él decidió hacer la voluntad de su Padre. Y por ejemplo, allá en Lucas 9:51 dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Okay. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ha llegado el tiempo, okay, el tiempo de mi partida. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que él sabía lo que iba a pasar. Entonces, todos esos sufrimientos, padecimientos, okay, y todo lo que el Señor pasó, hermanos, todo lo que el Señor sufrió, okay, todo ese martirio después de que fue tomado preso y fue azotado, fue torturado, de todos sufrimientos. Acuérdense, yo una vez le hablé, porque esto lo aprendí de un hermano que ciertamente me impactó. Cuando hablamos se habla de los tipos de sufrimientos del Señor, ¿okay? Que habla de los de sufrimientos físicos,
Su cuerpo fue azotado, fue torturado, todo, hermanos, todo el sufrimiento físico. Y luego venían los sufrimientos, ¿qué? Morales. ¿Cuáles son los sufrimientos morales? ¿Cuáles podrían ser? No, hermano Medrano. No. Estás hablando de lo que viene siendo mentales, ¿cómo se llama? De los que te trastornan la mente. Cuando una persona hasta cierto punto obra injustamente, okay, cuando hace algo indebido, okay, cuando roba a alguien o comete un delito grave moral, okay, que es inmoral, es decir, que algo que atenta contra la moral, contra la decencia. A veces la moral está relacionada con la decencia, okay. Entonces por eso se dice es inmoral lo que hizo. Por ejemplo, cuando una persona quiso abusar de otra persona, sea un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, porque a veces esto pasa también, y se califica como un acto indecente e inmoral, ¿me explico? Okay. Por eso sentimientos que de alguna manera defraudan la confianza, ¿okay? Sentimientos que están relacionados al fraude de confianza. Cuando el apóstol Pedro dijo: Señor, no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a ir contigo hasta la muerte. ¿Dijo eso solamente Pedro? Todos le dijeron: sí, Señor, te seguiremos si es preciso hasta morir contigo. Todos dijeron eso. Pero cuando vino después la guardia del templo, cuando vinieron a apresarlo, ¿qué pasó, hermanos? Todos huyeron, hasta el discípulo que le amaba, aunque él le siguió de lejitos, y Pedro aún más todavía. Pero todos le abandonaron. Él lo decía en Juan capítulo 16: me van a dejar solo, me van a abandonar, pero ¿saben qué? No estoy solo, mi Padre está conmigo. Esos son los sufrimientos morales. Pero los sufrimientos que más le dolieron al Señor fueron los sufrimientos ¿qué? La injusticia. Los sufrimientos espirituales. Eli, Eli, lava sabactani. Con palabras de angustia, hermanos, palabras de dolor, tal así como fueron expresadas en una película. Eli, Eli, con dolor, angustia. No solamente era una aflicción, hermanos, corporal, del alma misma. Porque al fin de cuentas él era humano, y él en ese momento se estaba sintiendo así, abandonado por Dios. Aunque yo les he explicado de diferentes aspectos de lo que uno puede analizar ese texto, hermanos, hay mucho de qué aprender en ello, ¿okay? Pero lo que sí podemos ver, hermanos, sin ningún problema, es la terrible aflicción espiritual por la cual el Señor estaba pasando. Esos fueron los que más le dolió. ¿Por qué cree que en el huerto del Getsemaní decía: mi alma está muy triste hasta la muerte? ¿Se da cuenta? Dice que él oraba en agonía. La palabra agonía, hermanos, es agonizomai. Agonizomai. ¿Sabe qué significa esa palabra? Agonizomai. Cuando le dicen a usted, o cuando se nos ha dicho, o a alguien se le ha dicho, que llega al hospital y por un accidente o algo, y le dicen: lo sentimos mucho, ya hicimos lo que estaba a todo nuestro alcance,
ya no podemos hacer nada. Esta persona ha entrado en agonía. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? El entrar en agonía es entrar entre la vida y la muerte. Es estar entre la vida y la muerte. Está luchando por sobrevivir. El cuerpo mismo está luchando por sobrevivir. Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora todo depende de Él. Eso es estar en agonía. El Señor, cuando dijo estoy triste hasta la muerte, cuando oraba intensamente, entró en ese estado de agonía, hermanos. Pero todo el sufrimiento del Señor, hermanos, la causa principal no era, hermanos, establecer un reino literal. No era establecer un gobierno literal. No estaba nada relacionado a lo físico y a lo material. Todo estaba relacionado a lo espiritual, a cumplir fielmente con la voluntad de su Padre. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, dice el apóstol Pablo, ese es un texto, padecerán persecución. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, también nos dice: porque los padecimientos de Cristo se van cumpliendo en todos los hermanos que están en todo el mundo. Creo que dice así. Okay. Así que, mi hermano, mi hermana, bienvenidos al reino de la aflicción. Amén. Pero ¿sabe qué? No estamos solos. Amén. Esto lo vemos la próxima semana, Dios mediante, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.